Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 1:35 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial porque hoy arranca el torneo de fútbol nacional, así es que tendremos matices de 1 hora nada más. Pero bueno, una tarde muy bonita hoy, que estoy seguro se pondrá más bonita conforme pasen las horas. Don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, nos acompaña esta tarde. Yo le pedí que nos acompañara. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Randall. Siempre es un placer verlo y conversar con su audiencia. Gracias por la invitación. Gracias, don Rodrigo. Por supuesto que yo invité a don Rodrigo, una persona a quien respeto profundamente por su conocimiento y experiencia, para hablar de la negociación que hace Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, aquí quería iniciar, don Rodrigo, con una valoración que no es tan técnica, si me lo permite. Y es que, digamos que no sé cómo lo manejan los otros países, y usted tiene toda la experiencia del mundo internacional, pero por ejemplo, los delegados de Costa Rica, los representantes de Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional es el presidente del Banco Central y la ministra de Planificación, ¿verdad? Ellos son los que se reúnen, el que le da la cara al país es el ministro de Hacienda, pero digamos, hay una discordancia en quienes se sientan a la mesa y quienes nos dan la comunicación. Esto lo llevo a la reunión de la semana pasada, de la que usted supongo se habrá enterado, de la ministra de la Presidencia, que tampoco está en esa mesa de negociación, con un grupo de diputados, donde tampoco estuvo el ministro de Hacienda. Entonces, yo le he llamado a esto un gran zipizape, digamos, de comunicación del gobierno. Lo que quiero preguntarle en su experiencia internacional, don Rodrigo, es si esto es común en las negociaciones con entidades internacionales en otros países, o si más bien usted, cuando llega en representación de un organismo internacional, tiene a todos ahí sentados y es la misma gente que comunica hacia afuera, que comunica hacia adentro, que le da la cara a la gente y que le da la cara al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, don Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Randall. Hay que separar dos temas. A Costa Rica lo representan la Asamblea General, por decirlo así, la Asamblea General de Dueños del Fondo Monetario, el gobernador del Banco Central, el presidente del Banco Central. Y ellos son los que toman las decisiones como Asamblea General. En el Banco Mundial es el Ministerio de Hacienda y tienen suplentes. Eso es lo más normal en los países. Pero eso es independiente de cómo se negocia con el Fondo Monetario Internacional y cómo se negocia con los organismos internacionales. Mi experiencia en las crisis que yo he vivido, en que yo trabajaba en conjunto con el Banco Mundial, la Unión Europea, por ejemplo, en Rumanía y otros países, y el Fondo Monetario, era que íbamos los tres juntos, sobre todo en un momento de crisis, y en el gobierno estaba quien tenía que estar. Y además, antes de esas reuniones, en el caso de Rumanía o Turquía, el primer ministro se sentaba con la parte relevante del gabinete y hasta tenían puntos guías de comunicación y una estrategia de negociación que se hacía conocer. Eso en Costa Rica no lo he visto yo, tal vez lo tengan, pero el hecho de que la ministra de la Presidencia y la ministra de Planificación se hayan juntado con los diputados y que al día siguiente el ministro de Hacienda haya dicho que lo que ellas propusieron o dijeron no iba, eso sí es altamente contrastante con la experiencia internacional, donde esta es una negociación donde el gobierno como un todo se prepara y tiene una posición común. No, don Rodrigo, yo entiendo que los representantes del Fondo Monetario Internacional son personas con muchísima experiencia, son bastante técnicos, pero tampoco pienso que sean marcianos. Y cuando tampoco digo que sean marcianos, es que no me imagino que terminan la reunión, se meten en una cápsula espacial donde no se dan cuenta de nada más de lo que se habla y llegan al día siguiente de la reunión sin contaminarse, digamos, del contexto. Es normal que en las entidades internacionales, por ejemplo, ellos se dieran cuenta de que hubo un zipizape en el país
horas antes, donde se dijo que se iba a presentar el tema del IVA, por ejemplo, y el tema de las transacciones financieras, después que no, que ellos vean cuál es la actitud de ese grupo negociador cuando le comunica al país cómo van a la negociación. Las representaciones de esas entidades internacionales se enteran de esas cosas, le dan importancia. Randall, a mí me gustaría pensar que me está haciendo una pregunta retórica. Por supuesto, ellos tienen gente que sigue la prensa, tienen analistas políticos, ellos saben qué grupos de interés se van a levantar contra cuáles medidas, ellos conocen la distribución de los congresos y parlamentos del mundo en los países que negocian. Acuérdese que el Fondo Monetario y la Unión Europea en Grecia hasta los espiaron y hubo un escandalito porque alguien grabó a los griegos y alguien grabó al Fondo Monetario Internacional diciendo una opinión de un miembro del staff, diciendo que él no veía esperanza y que él creía que Grecia iba a colapsar. Y hay hasta espionaje en los grandes juegos de países como Argentina, Grecia, Ucrania, etcétera. Pero usted tiene la certeza de que esta gente está viendo el país con microscopio y oyéndolo con audífonos poderosos. Entonces, digamos, cuando yo he conversado a través de estos meses con algunas personas involucradas en ese proceso, me dicen, no. Al fondo lo único que le interesa es decir, mira, aquí está la propuesta, ni siquiera los ítems, sino esto me da tanto, es viable, si es viable, listo, y se acabó. No es así entonces, o sea, realmente conocen a detalle el país, le pueden decir al gobierno, no, suave, esto, usted me está proponiendo esto, pero esto se le va a pegar la otra semana en la Asamblea Legislativa porque se le va a levantar el país entero. Sí conocen ese contexto y sí lo usan en las reuniones. Mire, ellos lo tienen en mente, eso es clarísimo. Además, lo que usted tiene que tomar en cuenta es que el Fondo Monetario es una institución, como la mayoría de las instituciones y corporaciones grandes, que valoran su reputación enormemente. Y la reputación del fondo, porque eso es lo que les da la legitimidad para conseguir los recursos que tienen. Tienen ¿cuánto es? $1 millón de millones de dólares para prestar. Eso es un montonón de plata. Y eso no se consigue si usted no tiene la legitimidad. Entonces el fondo lo que va a evitar es que alguien lo pueda citar o pescar diciendo Costa Rica tiene que hacer esto. No, ellos van a hacer, y además están entrenados en negociación y en diplomacia. Ellos van a decir, señor fulano de tal, o señora ministra de Planificación que va a estar ahí, yo entiendo, usted me podría decir primero cuáles son las medidas, cuánto dan, y me hace un comentario de la viabilidad política. Y empezar a hacer preguntas, va a ser muy retórico, es un poquito como una entrevista de trabajo. Y ellos no creo que los pesquen diciendo, no, eso se va a quedar pegado aquí, se va a pegar allá. Ellos van a cuestionar y van a filtrar a través de un tamiz la credibilidad de que los compromisos hechos por el gobierno de Costa Rica vayan a finalizar en acción de política pública concreta. Ok, de hecho ahí alguien me decía en Facebook hace un instante, me dice, hey Randall, por ejemplo, están escuchando el programa de hoy. Yo no sé si están escuchando el programa de hoy a esta hora, sino un saludo a los representantes del Fondo Monetario Internacional. Pero digamos, de lo que sí estoy seguro, y efectivamente, don Rodrigo, era una pregunta retórica, pero yo nunca he estado en una reunión de esas, es que, siguen el pulso de la opinión pública, de la presión de los medios, de las propuestas de los diputados, y esto me interesa en lo fundamental, porque, tal vez ellos podrán ver como una contradicción, ¿verdad?, que estemos hablando de reducir la deuda y algún grupo de diputados, y aquí no solo quiero señalar a los del PUS con el tema del empleo público, sino que cualquier grupo de diputados salga, con un tema que endeude al país más en estas semanas. Tenga la certeza, don Randall y su audiencia, de que la jefa de misión del fondo y probablemente su jefe, el jefe de la que van a ir a negociar, recibe al final del día un resumen de todas las noticias relevantes para ellos en el país y muy posiblemente este programa. Permítame ahora sí entrar a lo técnico. La semana pasada
por dicha, tuve al ministro de Hacienda el viernes, porque el jueves había dicho, en una entrevista en el noticiero, porque el jueves había dicho que le faltaba afinar algunas cosas. Entonces yo le di 24 horas, lo invité el viernes para que ya estuvieran afinadas. Y en términos gruesos, don Elian, y aquí yo no, digamos, yo no quiero llamar esto la propuesta de don Elian, porque esto no es personal, es un tema de Estado y de gobierno. El gobierno de Costa Rica le plantea al Fondo Monetario Internacional una propuesta constituida por dos partes, una reducción del gasto del 2.72% más o menos, y una propuesta de nuevos ingresos de 1.40. Cuando yo me meto a analizar por ítems, que esa es más difícil, el tema del gasto, porque don Elian de hecho me dijo, Randall, no puedo definirlo en ítems, porque digamos va cambiando, pero digamos uno podría decir, bueno, se eliminan sus suplencias, se hace un tema de recorte de bienes y servicios, se aplica la regla fiscal. Yo le quiero preguntar genuinamente, don Rodrigo, en su experiencia, si usted cree que una reducción del 2.72% en el gasto sea posible respecto a la propuesta que ha hecho Costa Rica al Fondo Monetario Internacional. Un 2. ¿Cuánto del gasto como porcentaje del PIB? ¿Quiere decir? No. Sí, perdón, como porcentaje del PIB. 2 puntos, porque él lo que plantea es que se va a llegar a 4%, ¿verdad? Del PIB. Es 2.6, perdón, aquí me voy a corregir porque él me lo cortó, 2.6 de gasto y 1.4, que nos lleva a los 4, de ingresos, don Rodrigo. Vea, Randall, mi abuelita decía que la cosa más fácil del mundo es complicar, que la cosa más fácil es complicar las cosas. Y yo creo que aquí en estas conversaciones sobre el Fondo Monetario hay una gran cantidad de numerologías, de propuestas, de .x% de aquí de gasto, .y de aquí % de ingreso, y le quito un poquito. Esa discusión a mí no me parece que sea tan relevante en estos momentos. Lo que nosotros como país tenemos que entender son los principios básicos de dónde estamos y qué es lo que el fondo nos puede ayudar a hacer. ¿Dónde estamos? Estamos en una crisis profunda, donde usted ha visto el número de desempleados y de pobres crecer, donde la estabilidad económica, macroeconómica, social y política están amenazadas, y donde el país se ha ido empobreciendo sin ser un país pobre, y donde hay demasiados pobres. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que los procesos político-electorales y político-transaccionales de los últimos 30 años han creado dinámicas económicas que no son sostenibles, y si no son sostenibles no se pueden sostener. Bueno, no hay plazo que no se cumpla y el plazo se nos cumple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Costa Rica se tiene que endeudar, números gruesos, en 11,000 millones de dólares este año, que son todos los pesos del mundo, para seguir haciendo lo que está haciendo, no para mejorar las cosas, para pagar los intereses, para pagar los salarios, los pluses, etc. Y no hay suficientes impuestos. ¿Por qué se evaden? Porque la estructura tributaria es mala, porque hay una caída en el crecimiento económico. Entonces, ¿qué es, como diría un médico, el síntoma técnico del problema que tenemos? La deuda sobre el PIB. Es como la fiebre cuando hay una infección. Usted la ve. Bueno, ahí la deuda sobre el PIB está en 70%, son 41 mil millones de dólares. Hay que pagar esa plata, más financiar el déficit que tenemos. Entonces, el fondo en ese contexto, el Fondo Monetario Internacional, se convierte en un instrumento. Y a mí lo que me preocupa es que esta negociación con el fondo la han querido, la gente que le gusta confundir con numerología y esas cosas, la han querido convertir en un fin en sí mismo. El fondo no nos puede dar más de 736 millones de dólares este año si firmamos ya, y nos lo va a dar en tractos trimestrales o semestrales. Entonces, ahí hay varias estrategias que nosotros tenemos que pensar el fondo puede desplegar. Una es decir, bueno, firmemos este acuerdito, que yo dudo que vaya a ser fácil, porque ahora le explico la política del fondo y qué es lo que el staff del fondo tiene que cumplir. Y yo le voy a dar 200 milloncillos, o digo yo, peyorativamente en respecto a los 11,000 que necesita el país. En marzo se los doy, y en junio vengo y usted me tiene que haber pasado todas estas leyes
y si no, yo digo que el programa, si no las logró pasar, está desencarrilado y vengo a negociar con el gobierno entrante. Gusto verlos. ¿De quién fue la culpa? De Costa Rica. Entonces, ese es un caso en el que no debemos pensar en que el Fondo Monetario Internacional, un programa con el fondo, es un fin, es un medio, y ahí es donde estamos desperdiciando la oportunidad. El único tiro que tenemos en estos momentos, que es darle credibilidad al país, porque no estamos haciendo las reformas de fondo que se necesitan para cambiar la crisis, independientemente de si es el 2.6, el 2.71, el 2.7. Nosotros sabemos dónde están los grandes huecos de la olla. Ahora, que la olla parezca un colador es cierto, pero hay huecos de este tamaño y hay huequitos. Lo que hay que hacer es arreglar las causas de primera instancia de la crisis a que nos trajo aquí. Y usted las conoce, si quiere las conversamos. Claro, pero hablemos de ellas, no de manera, digo, sí de manera puntual, don Rodrigo, pero digamos, yo quiero saber si usted cree que la propuesta de Costa Rica conlleva cerrar esos huecos. Es que por ejemplo, si a mí, no sé, si a mí mi hijo viene y me pide 20,000 colones, pero yo sé que se los va a gastar en lo mismo que se gastó los últimos y que la semana siguiente va y me pide 40, la semana siguiente me pide 60, lo que seguramente yo le pediré es que yo le sigo ayudando, pero que me diga cómo va a cerrar ese hueco por el que se le está yendo la plata. Okay. Así es. La propuesta de Costa Rica, ¿usted cree que cierra esos huecos? No lo cierra lo suficiente, ciertamente, cierra muy poquito y no va a cambiar la dinámica que nos trajo aquí. Fíjese, por ejemplo, Randall, en estos momentos nadie, acordémonos de que la medida fundamental de éxito del fondo se llama deuda, cuánto debemos, con respecto como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso debería estar en 50% para el 2034, para que el staff del fondo pueda ir al directorio del fondo a pedir permiso de que nos presten la plata. Eso requiere un ajuste importantísimo. ¿Qué significa eso? Que si usted lleva lo que se llama el déficit primario a cero, es decir, es un esfuerzo fiscal de 4.5%, etcétera, la deuda no se va a caer. ¿Usted sabe por qué? Porque el crecimiento es negativo, muy bajo, y la tasa de interés que pagamos es cada vez más alta. Entonces la deuda va a seguir subiendo. Entonces usted necesita, para empezar a bajar la deuda, don Randall, de un superávit primario fuerte, ¿verdad? Que es decir, un ajuste como en el 17 de septiembre del 2020, el gobierno propuso un ajuste del 8% del PIB, después sale el presidente, no va a ser 2.5, después sale don Elian Villegas, que no tiene un trabajo fácil, del 3%, ahora me imagino que por las conversaciones previas con el fondo están hablando del 4%. Pero aún el 4%, que es la mitad de lo que el gobierno anunció en septiembre, que se necesitaba, no nos va a hacer la magia, ¿verdad? Primero, porque la deuda es cara, sigue creciendo, y segundo, porque el PIB se está contrayendo o creciendo a tasas muy bajas, ¿verdad? Entonces, toda esa numerología, mientras no nos demos cuenta de que hay que cortar el gasto, no solo cortar el gasto que es excesivo, sino gastar mejor, ¿verdad? Que sea más eficiente, que genere crecimiento, y que los ingresos sean el residual, no el objetivo primero. Mientras eso ocurra, un programa con el fondo, a mí me parece que es un ejercicio como el propuesto por el gobierno, es un ejercicio de flujo de caja para llegar a ciertas fechas como el 8 de mayo del 2022. Sí. Pero el fondo detecta eso, digamos, por eso empecé por lo otro, porque es muy probable que el fondo diga, no, suave, usted lo que me está haciendo es es arreglar el flujo de caja, ¿verdad? Claro. Para salir usted y yo venirme a tener que sentar con el otro gobierno, y supongo que eso es lo que evita el Fondo Monetario Internacional. Sería excepcional que el Fondo Monetario le prestara a un país sin que se cumpla ese objetivo de reducción de la deuda PIB.
Y el caso más claro en que hubo una excepción es Argentina, cuando el fondo le aprobó 57.000 millones de dólares, porque el gobierno americano los presionó tanto para que era todo por Macri, cualquier cosa para reelegir a Macri, le salió mal la apuesta. Y ahí perdieron el trabajo después, cuando la Madame Lagarde se fue, las cabezas más importantes del fondo, porque le dijeron, ustedes violaron las leyes del fondo, las reglas del fondo. Entonces, yo no veo probable que el staff del fondo tenga los incentivos para ayudarle mucho a Costa Rica. Entonces, vea, supóngase que el ajuste sea el 4, como dice don Elian Villegas, 2 de gastos, 2 de ingresos, ¿verdad? Una corrección de gastos del 2% y un aumento de ingresos del 2%. El fondo va a tener, para poder hacer las proyecciones, de acuerdo a mi experiencia profesional y con ellos, que decirle al gobierno, sí, está bien, solo corte el 2. Pero usted sabe que sin infraestructura el país no va a crecer y no le van a dar las proyecciones de crecimiento. Entonces usted le va a tener que quitar al gasto corriente de salarios, pluses y transferencias, 0.5 el PIB para darse la infraestructura. Eso le muerde otra vez al gasto recurrente, al gasto corriente. Y después le va a decir, pero sus intereses van a subir en 0.5 del PIB, ¿verdad? Entonces ahí le tiene que quitar al gasto corriente. Entonces ya estamos hablando de 1.2 millardos más que va a tener que encontrar el gobierno en gasto corriente. Y así es como lo va a hacer el fondo. Vaya, búsquelo usted. Y sabe que eso va a ser una bronca grande para el gobierno de la República y posiblemente para la Asamblea. Dice un ex compañero suyo de gabinete, don Luis Adrián Salazar, que nos está escuchando, porque usted, y que le manda un saludo, por cierto, el exministro de Ciencia y Tecnología, porque hace un rato usted decía, Randall, suave, es que, digamos, a veces se quiere ver la negociación con el Fondo Monetario Internacional como un fin en sí mismo, ¿ok? Y yo también creo que es la negociación más importante que hemos tenido tal vez desde el TLC, por ejemplo, o incluso desde los 80. Pero el hueco de las finanzas públicas en Costa Rica es mucho más grande de lo que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional. Es decir, aún aprobándose en todos sus extremos la propuesta de Costa Rica, no es suficiente, don Rodrigo. No, bajo ningún punto de vista. La matemática es cruel, Randall. Sí, bastante. Nosotros tenemos que generar este año 11.000 millones de dólares de deuda nueva. Entre renovar la deuda existente, porque es una transacción nueva, se le vence el bono a usted y usted dice, aquí tengo mi bonito, ¿quiere que le saque la plata o renegociamos la tasa de interés? Es una operación nueva. Y ahí las tasas de interés de las renovaciones siguen aumentando, o de endeudamiento adicional. Son 11.000 millones de pesos, de dólares. Y el fondo nos va a dar 736. Puede ser que porque el fondo firme el contrato y nos dé el aval, como le dice alguna gente, que no es un aval, es una carta de presentación, lo están haciendo más o menos bien, traiga unos 1.000 millones de dólares más del Banco Mundial y del BID y otros. Tenemos que financiar 9.000 millones a tasas cada vez más caras y con la probabilidad de una caída en la calificación, que yo creo que estamos cerca, otra vez desafortunadamente. Entonces, si nosotros no pensamos cómo generar empleo, si nosotros no pensamos cómo reactivar la economía, cómo eliminar toda la trimetología, cómo poner a la gente a trabajar otra vez, que es parte del crecimiento económico, particularmente las mujeres y los jóvenes, el programa de fondo, que es una condición necesaria para no colapsar, no va a ser suficiente para no colapsar. Va a ser suficiente tal vez para patear el tarro. Pero aquí lo que falta, Randall, es una visión país, donde no hay consenso. El gobierno no la está poniendo la Asamblea Legislativa. Yo no veo una conversación seria sobre qué va a hacer este país después del 2022. Y estas cosas llevan tanto tiempo que hay que encarrilarlas ahora. Sí, es que el fondo nos está poniendo en el reto de pensar como Estado y no como país. No como gobierno, perdón, de pensar como Estado y no como gobierno, de pensar más allá de la nariz de los 4 años. Y a mí también me parece que tenemos la oportunidad, don Rodrigo, y me parece realmente que la estamos desperdiciando, de arreglar problemas estructurales que son gigantes, pero algunos otros problemas estructurales
que parecieran no tan mediáticos, pero que ahí están. Le voy a poner un ejemplo. Usted en mayo decía que la evasión por contrabando, por ejemplo, ¿verdad?, alcanzaba más o menos entre el 4 y el 8% del Producto Interno Bruto. No solo por contrabando, también evasión tributaria directa e indirecta. Ok. El 3 de diciembre, me lo leí un día de estos, la Contraloría General de la República hace un análisis de aduanas, por ejemplo, de contrabando. Y la primera conclusión, que yo realmente me quedé frío, es donde dice, no tenemos idea de cuánto se contrabandea en Costa Rica. O sea, no hay idea. Entonces, la semana pasada invité al exdirector de la Policía Fiscal, Irving Malespín, a decirle, Irving, bueno, digo, él estuvo 6 años, creo, al cargo de la Policía Fiscal, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, cuando Irving viene a Matices y empieza a contarme un montón de cosas, yo digo, por Dios, pero es que este tema es mucho más profundo. Y cuando digo un montón de cosas, por ejemplo, él me dice, mira, sin corrupción en aduanas, ¿verdad?, no habría forma de pasar los cigarrillos y el licor que se pasa a Costa Rica. O sea, tiene que haber en Paso Canoas corrupción, porque si no sería imposible pasarlo. Y en el norte debe haber corrupción para pasar otras cosas, que ya no son ni cigarrillos ni licores, pero pasan otras cosas. Pero además le digo, sí, claro, don Irving, pero hay un proyecto de ley, por ejemplo, de trazabilidad de licores. Y entonces me di cuenta, don Rodrigo, y le quería preguntar, porque usted pasó por ahí, que eso se tiende a ver por debajo del hombro, y particularmente este proyecto, y esta prueba en primer debate, y yo digo, por Dios, ¿será que en serio lo ven por debajo del hombro porque creen que no sirve? ¿O es que en Hacienda, con la excepción, digamos, de su administración, prefieren no meterse a esos temas porque los pintan muy feo en la foto? Don Rodrigo, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que un ministro de Hacienda y los funcionarios de Hacienda no son modelos que deben preocuparse por salir bonitos en las fotos. Yo creo que ya es un tema filosófico. A mí me tocó pedirle renuncia a 2 viceministros, un oficial mayor y a ¿cuántos fueron? 8 o 10 directores generales, porque no estaban alineados con hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, los escáneres. ¿Por qué no hay escáneres en Costa Rica y por qué hay tanto ruido sobre tráfico de drogas que se podría controlar más si hubiera escáneres? ¿Por qué hay tantos rumores sobre oro venezolano? El escáner no es un instrumento tributario, es un instrumento de control de fronteras. Claro. Yo llegué y pregunté, bueno, ¿cuándo estaban esos escáneres? Desde el 2007 estábamos en eso. Y yo creo que para el 28, no señor, esto urge. Entonces, hay temas, don Randall, que yo no sé, para serle franco, si es incompetencia o es diseño. Pero otro ejemplo de la Contraloría reciente. Nosotros aquí tenemos destinos específicos tributarios y malas asignaciones de gasto que hacen que las instituciones autónomas y las empresas del Estado e incluso hasta ministerios tengan depósitos en Hacienda al 8-9% al volumen de 4.2 billones de colones, de acuerdo a la Contraloría. Esa es la mitad del presupuesto. Y están cobrando impuestos. Claro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien se toma un trago, se fuma un cigarro aquí en Costa Rica, volviendo a la lastimosa afirmación del exdirector de la Policía de Control Fiscal, encima de que lo pasaron lubricado por aduanas, hay un impuesto que le llega directo al INDER. Y el INDER acumula plata, tanta plata que le presta a Habdeba, que no puede gastar, tanta plata que le presta al gobierno central, sin cumplir una función con esos recursos más que intermediar financieramente. Entonces, ahí es donde vemos, don Randall, que no solo es el programa del fondo un fin en sí mismo, sino que el Estado y sus instituciones se convirtieron en un fin en sí mismo en Costa Rica, en fines en sí mismos, en lugar de verse como instituciones de servicio, como instituciones de probidad y como instituciones que lo que pretenden es mejorar la vida de los costarricenses. Entonces, sí, hay problemas, como dice usted. Vean, técnicamente, teóricamente es tan fácil arreglar este país que a mí me da lástima ver lo complejo que es desde un punto de vista político. Sí, porque, vea, si yo le pregunto a todo el mundo, ¿usted está de acuerdo en disminuir los alquileres del Estado? Todo el mundo le dice que sí.
Usted fue el primero que pegó el grito al cielo con los alquileres de Hacienda. Yo después hice un estudio, digamos, pedí el registro y hice a quienes le pagamos y encontramos un montón de cosas muy interesantes respecto a eso, pero ahí quedó. Es decir, porque no pasó a más. Se negoció que le rebajaran 10 o 15%, pero digamos, eso no es sustancial con el tema de fondo. Si Perdón que me interrumpa, porque le tengo que hacer con todo el respeto una distinción que hace mucha diferencia. Claro. Usted le pregunta a todo el mundo, hay que rebajar los alquileres, excepto los dueños de los bienes inmuebles alquilados. Está bien. Y esa gente controla a todo el mundo que toma, bueno, a muchos de los que toman decisiones, que es una minoría enorme en este país. Y ahí es donde a uno francamente ya no es, la palabra puede ser enojo, vergüenza. No sé, pero es que todo pasa por eso, vea. Está bien, los alquileres, ¿a quiénes no les sirve? A los que le alquilan, al gobierno y al ministerio. Contrabando, ¿verdad? ¿A quiénes no les sirve? A los que contrabandean, por supuesto. Que no contrabandean una cajita de licores, digamos, es un negocio millonario. Pero, por ejemplo, ahí está el proyecto. ¿Y a quién mata el contrabando, don Randall, y el lavado de dinero? ¿A quién mata? A los empresarios honestos. Porque usted no puede competir con alguien o que no paga la misma base de costos o que está perdiendo plata a propósito para lavar. ¿Sí? Entonces... Claro, don Rodrigo, pero por ejemplo, si yo le digo a usted, si yo le pregunto a usted en la tarde, es que no es la palabra no es rastreo, pero voy a usar esa porque se me olvidó la otra. Rastreo de licores, el proyecto que está aprobado en primer debate, ¿sirve o no sirve? Si fuera su deseo, ¿se habría atrasado tanto, por ejemplo? Vea, todo lo que tenga que ver para que efectivamente reduzca evasión, aumente el cumplimiento de las leyes y corrupción, hay que hacerlo. A mí, yo no he seguido la última versión de ese proyecto aprobado en primer debate. Yo vi la versión de que se presentó cuando yo era ministro. Ahora ya no tengo la obligación de seguir las cosas tan de cerca. A mí lo que me molestaba de ese proyecto es que se crea la posibilidad de hacer lo que a usted y a mí y a la gran mayoría de los costarricenses nos molesta tanto, que es crearle un negocito a una persona. Sí, por ley o a un grupo. Y por ley decían, tiene que comprarse así, asá, señores de barba, con anteojos, o sea, usted o yo. Entonces, lo que yo dije en aquel momento es que los sistemas de trazabilidad son buenos, pero hay que probar que el costo-beneficio es positivo. Perdóneme, así me dice mi hija de 20 años, a mí el de 15, no se preocupe. Bueno, y me dice, papá, eso es obvio. Entonces, mire, faltan escáneres, etcétera. Pero, don Randall, le voy a dar otro ejemplo, que yo lo hubiera puesto... Perdón, ya lo dejo dar el ejemplo, nada más para aclarar una cosa. Yo sí le seguí el rastro, hice un video un día de estos. Agregaron, para saldar esa preocupación que usted y yo y un montón de gente tenía, agregaron un artículo en el proyecto que se aprobó en primer debate, donde se prohibía contratar a personas vinculadas, por ejemplo, a expresidentes de la República. Pero ahí iba, digo, solo para no dejarlo en el aire, pero adelante con su ejemplo, por favor. No, don Randall, una cosa que a mí no sé, que me da, para ser diplomático, preocupación, y que yo hubiera puesto en cosas, yo tendría, si el programa al fondo hubiera estado bajo mi diseño, yo tendría un pilar de medidas estructurales de reactivación económica. Vea qué cosa más sencilla que se puede hacer en este país. La agricultura y las pymes en este país están abandonadas, igual que la juventud y las mujeres en el mercado laboral. La agricultura resulta que por regulaciones del MINAE y del MAG, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Costa Rica usan las semillas que había, las mismas semillas que se sembraban en los años 60 y 70, las mismas moléculas, la misma tecnología agroquímica. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque, porque no han querido homologar las regulaciones de la Unión Europea sobre agroquímicos y semillas y la de los Estados Unidos.
porque dicen que nosotros tenemos que hacer nuestros propios tests. Viene la vida humana y la urgencia de una vacuna, el Ministerio de Salud dice, la Administración de Comida y Drogas de los Estados Unidos, sus medicinas, aprobó estas vacunas, nosotros las aprobamos. Tenemos años de tener al agricultor costarricense en desventaja para favorecer a quien tenga las licencias de las semillas tradicionales y los agroquímicos tradicionales, sea al propio o no, el hecho es que los agricultores sufren y que hay grupos que ganan bajo la tramitología, la burocracia, y nunca le entramos a esas cosas. Y sí, esas son las frutas que están bajitas de la reactivación económica, los mangos, la papaya, nada más agarren y vamos a hacer la ensalada de frutas. Pero don Randall, no se hace y nadie opina o nadie pone presión. Sí, es como cuando usted dijo que le parecía increíble, a mí eso me quedó grabado en la cabeza. 59, creo, programas diferentes tiene Hacienda, y usted decía, pero porque yo tengo que traer una llave maya, meterla aquí y llevármela a la oficina para ver eso que usted lo dijo y a todos nos pareció, le apuesto que hoy sigue exactamente igual, porque digamos, la cosa es que existe una válvula donde sale la presión del berreo, del ministro, de los periodistas, de la gente, ok, pero una vez que esa presión baja, todo sigue igual, en aduanas, en el tema de conectar, digamos, los sistemas de Hacienda, porque siempre hay alguien en los alquileres, porque siempre hay alguien al que no le sirve, y lamentablemente a la conclusión que yo he podido llegar, por lo menos a priori, es que ellos mandan, no en Hacienda, mandan en un montón de decisiones de la administración pública, Rodrigo. No, totalmente de acuerdo, son intereses. Vea, una experiencia que yo tuve en 1996, me tocó ir a trabajar al Banco Central de India. Yo he tenido mucha suerte en eso. Y no me dejaron entrar porque había una huelga. ¿Usted sabe de qué era la huelga? ¿De qué era la huelga? Porque la administración del Banco Central de India estaba diciendo que iba a poner computadoras en lugares de máquinas de escribir mecánicas. Entonces la gente dijo, va a perder el trabajo. El progreso causa disrupción, incomoda gente, aunque la gran mayoría nos beneficiamos, ¿verdad? Y entonces esos que se incomodan en Costa Rica, ya sea por corrupción o porque tienen un trabajo asegurado, por lo que sea, nadie se les quiere comer la bronca. Y eso es lo que falta en el programa de Fondo Monetario. Menos gobierno, menos comodidad, más ciudadanía, más país y la verdad más valentía. El déficit de este país en términos de probidad política para no crear rentas, en términos de la valentía para ahora reasignarlas, es tal vez más grande que el déficit fiscal. O más importante, diría yo, porque el déficit fiscal se puede arreglar. ¿Eso quién lo arregla, Brandon? Bueno, y sigue siendo un tema estructural. De hecho, se me adelantó una parte de la pregunta que venía, pero yo lo que le iba a consultar, don Rodrigo, era, bueno, ¿qué le hace falta? Ya me dijo una parte, ¿qué le hace falta a la propuesta de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional? Ya le dije, y lo voy a dar el término general y después ejemplos específicos. Lo que a esa propuesta le falta son dos cosas. Primero, el tener la conciencia, Randall, de que nos está persiguiendo un tigre ahí en la montaña y tenemos un solo tiro en la carabina para defendernos. Ese tiro no se puede soltar así, tan fácil. Aquí no va a haber, si cerramos un convenio de 3 años, a menos de que no vamos a tener un segundo convenio, porque sobre todo si lo desembolsamos, porque vamos a llegar al límite de la cantidad que nos puede prestar el fondo. Entonces nosotros tenemos que usar ese instrumento, que no es el fin, de manera muy juiciosa y no disparar al primer ruido que aparezca. Entonces, número 1. Número 2, ¿cuál es la visión país que está en el Fondo Monetario en la propuesta de gobierno del Fondo Monetario Internacional? Yo lo veo como un ejercicio contable de flujo de caja. Déjeme llegar. Y que le dé confianza a otros para que me presten también. Pero, ¿dónde está ahí una discusión seria del papel del Estado? ¿Dónde está ahí una discusión seria más allá de la renta global, que es una reforma en un impuesto?
el impuesto de renta a personas jurídicas? ¿Dónde está de los 100 y pico de impuestos que hay? ¿Dónde está ahí el tema del control de fronteras? ¿Dónde está ahí temas de empleo? Si yo fuera el fondo o el gobierno de Costa Rica, yo diría, ¿sabe qué? Yo le voy a cortar a los pluses o a las pensiones de lujo, etcétera, unos 30 milloncitos de dólares para ampliar la red de cuidado de niños, para permitirle a los quintiles más pobres de esta población, a las mujeres de los quintiles más pobres de esta población, a que salgan a trabajar, porque por red de cuidado deficiencias no pueden salir. Esa es una política pública de crecimiento, es una política pública del Producto Interno Bruto, no solo de deuda, no solo de déficit. Vea, le faltan tantas cosas que podemos haber discutido. Le falta sabor humano, don Rodrigo, porque entonces, vea que usted me ha cambiado el panorama esta tarde. Yo realmente lo que pensé es que cuando llegara el Fondo Monetario Internacional a reunirse a Costa Rica y particularmente, digamos, sus representantes, entonces nos iban a decir, iban a agarrar una calculadora, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí estaba Manuela Goretti, digamos, con la calculadora, una calculadora muy buena, por cierto. Entonces arranca la calculadora y entonces iba a decir, ok, me está dando 2, sí, esto que usted me está diciendo, efectivamente, 2.6 más 1.4 me da 4. Tome la plata, ¿verdad? Que es un ejercicio contable específico, ¿verdad? Pero le falta más todo lo demás. Randall, es que, vea, primero, yo no estudié economía para ser contador, si no hubiera sido contador. Y yo no veo la economía como un grupo de números .x%. Yo veo colegas, los admiro profundamente, pero yo digo, ¿para qué gastan tanto tiempo aprendiendo esos números de memoria? Uno tiene que pensar que la economía es un instrumento para mejorar el bienestar de la gente. A final de cuentas, el objetivo de la economía de Adam Smith empezó como una ciencia moral, después se convirtió en lo que somos. Pero que al fondo le interese la matemática nada más, supongamos, es irrelevante. ¿Qué es lo que le interesa a los costarricenses? ¿Qué es lo que le interesa al gobierno? ¿Qué es lo que interesa a la Asamblea Legislativa? A nosotros nos interesa tener un país próspero. No nos interesa tener un país en este estado de crisis y de mediocridad anterior. Porque antes del coronavirus estábamos muy mediocres, Randa. Desempleo pegado, creciendo, la pobreza pegada, uno de los países más desiguales del mundo, uno de los países menos competitivos del mundo, el tipo de cambio sobrevaluado. Y ahora ya se nos fregó tanto la cosa que ya hasta soltamos las variables monetarias. Ya el Banco Central soltó 1.000 millones en reservas para defender el tipo de cambio. El señor presidente de la República anunció con gran orgullo, lo que a mí me asusta, 526.000 millones de dólares de liquidez. ¿Quién cree usted que compró con qué plata compraron las subastas de Hacienda al final del año? A mí no me sorprendería. ¿Por qué nosotros al Fondo Monetario en las medidas estructurales no le ponemos un pilar para una economía más productiva? Sí, toda esa regulación tonta de los agricultores, que le decía de las moléculas, la tramitología que está matando a las pymes, etcétera. Todo eso nosotros lo hubiéramos podido llevar. Déjeme, don Rodrigo, he estado pensando estos segundos cómo hacer una metáfora para explicar esto que entonces me quedó de percepción. Ok, digamos que yo llegue a mi casa y tenga problemas serios de ingresos, ¿verdad? Entonces yo diga, bueno, ok, listo, resulta que nos ingresa menos, entonces vamos a gastar menos, esto es la electricidad, esto es tal cosa, y que alguien me diga, sí, pero es que, digamos, si te diste cuenta, solo presupuestaste una comida al día y los seres humanos comemos 3 veces al día. Y yo digo, bueno, no, sí, sí, pero las cuentas dan, ¿verdad? Que es diferente a decir, no, suave, yo necesito agarrar ese recorte y distribuirlo de tal forma que no signifique que un miembro de la familia caiga en desnutrición, porque además a la larga más es más caro, sino que vivamos en una casa digna, que no se inunde la casa. Es decir, porque yo puedo decir, no, sí, ya tengo la solución, vamos a vivir en una casa sin techo que se va a inundar siempre, pero las cuentas me dan parejitas. Es decir, contablemente estoy perfecto, pero en dignidad o en prosperidad o en hacer la vida mejor, me estoy quedando.
¿Le parece esa metáfora? Eso es lo que estamos haciendo. Absolutamente, Randall. Esta es la manera. Por eso es que usted es el experto en comunicación y yo nada más un técnico. En todo lo demás, hombre. Usted me cuenta todo y yo se lo convierto en una metáfora, pero el que tiene que empezar contando es usted. No, lo felicito. Es exactamente eso. Estamos gastando en comprar champaña y lomitos y hacer fiestas cuando los chiquitos no tienen plata para comprar cuadernos. Estamos diciendo, hubo un temblor y se nos fregaron las estructuras de la casa, pero para lo que hay plata es para pintar y en lugar de picar ladrillo y poner columnas nuevas. La calidad del gasto de este país, se lo decía Randall, es desastrosa. Y la calidad del gasto tiene dos componentes. Uno, ¿en qué gasta usted? Si usted gasta en champaña y viajes a la playa a parrandear, en lugar de alimentar a sus chiquitos, hay una ineficiencia en la asignación del gasto público. Y aquí, ¿qué es lo que gastamos nosotros? En la droga de los intereses, sobre la deuda, que nos tienen. En México le dicen endrogarse, endeudarse, porque crea una adicción. Te va al campo y le dice, es que estoy muy endrogado. No, que el señor debe mucha plata. A la adicción de los pluses, a la adicción del empleo público, a la adicción... Y no gastamos en infraestructura ni para compensar la depreciación de la infraestructura pública. Y cortando ahora, ¿para qué? Entonces hay un tema enorme de la injusticia e ineficiencia de la asignación de nuestros recursos públicos. Y después viene la eficiencia técnica. ¿Qué compra usted con lo que gasta? Yo sigo y voy a repetir hasta que me callen, de que nosotros gastamos en educación fabuloso. La educación es la formación de capital humano en la puerta para llegar. Yo soy producto de eso. Yo soy una persona de origen humilde y llegué a sentarme en esas negociaciones que usted decía gracias a la educación y gracias a Dios por las oportunidades que me dio. Nosotros gastamos 8% del PIB para quedar como los países, y voy a decir mal la gramática, más peores del mundo en términos de el desempeño de nuestros estudiantes con respecto a los estudiantes de otras partes del mundo. Vietnam, ni hablar de Noruega, ni Dinamarca, no. Ellos gastan menos de la mitad que nosotros en educación y están allá arriba. Vietnam, que es un país pobre, destruido generaciones de capital humano y capital físico por guerras, etcétera, gasta el 4% del PIB y es la número 8 del mundo. ¿Cómo puede ser? En 1980, China tenía un ingreso per cápita que era el 10% del ingreso per cápita de Costa Rica. En 1980. ¿Y hoy dónde está China? Mucho más alto que nosotros. Nos hemos ido quedando atrás porque ese conformismo, y el problema es que siempre hacemos lo mismo. Siempre decimos, es que lo urgente es cerrarle las finanzas al gobierno. No. Hoy, y pateamos el tarro con lo importante. Yo creo que para poder reconstruir esta casa o poder tener el país que queremos, lo urgente ahora es hacer lo importante. Pero es que eso, como a mucha gente, va a requerir mucho sudor, sangre, ¿cómo es que decía Churchill? Esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Eso va a requerir arreglar este país porque se nos fue la mano. Pero seguimos sin querer hacer lo importante. Y el Fondo Monetario Internacional y la crisis que ya vivimos y que se puede empeorar y que se avecina, hubiera sido la oportunidad perfecta para hacerlo. Pero no hemos querido. Don Rodrigo, tengo que hacer una pausa comercial. Ya prácticamente no me quedan minutos de programa. Y me está pasando algo. Uno, me falta tiempo para hablar con usted. Y segundo, la gente me está pidiendo que hagamos, como hoy duró menos el programa, porque normalmente dura 1:30, que hagamos una segunda parte de este programa. Así es que ahora si usted está de acuerdo, yo encantado porque me faltó un montón de cosas de hablar con usted. No necesito que me explique 5 horas, pero con 2, me la juego bien. Bueno, Randall, si yo pudiera ayudar a solucionar este problema de manera efectiva, hablando 48 horas seguidas sin parar, viera qué montón de café tomaría, pero yo sé que como usted no es arar en el mar. Bueno, eso le pasó un día en Zapote. Pero permítame ir a la pausa. Sí, y vengo para que escoja la canción para cerrar. Y
Y yo les prometo, aquí Oscar me está diciendo, por favor invítelo, sí. De hecho me voy a poner de acuerdo en el corte comercial para ver cuándo puede estar don Rodrigo pronto también con nosotros. Son las 3:25, voy a la pausa y volvemos. Muchas gracias. La radio de Costa Rica, 2:29. Ya me puse de acuerdo con don Rodrigo. Va a estar con nosotros el viernes en programa completo que dura 1 hora y media, de 2 de la tarde a 3:30. Esa es una de las cosas. Lo otro es que quería invitarlos a ver las redes sociales de Noticia Monumental. El ministro interino de Salud, hay que recordar que Daniel Salas está de vacaciones. Don Pedro González ha confirmado que ni escasez ni falta de permisos. Los privados que quieran traerse la vacuna, pueden plantear su solicitud desde ya para hacer la importación de las vacunas. ¿A qué tenemos que estar vigilantes los demás? A que no haya, digamos, obstáculos de forma o obstáculos en la práctica para que eso se logre, y que sea un desahogo enorme para las autoridades de salud. Pero yo los invito, y realmente lo hago muy feliz, porque ayer me cayó todo el mundo encima cuando yo decía que por qué no pasaba esto, y se inventaron de que yo no leía, y de que había escasez en el mundo, cosa que no es cierto, de que había escasez en el mundo, y de que solo para emergencias. Bueno, hoy no yo, el ministro de Salud ahí dice, no hay prohibición, las pueden importar. Así es que, don Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar mi invitación para el viernes también. Muchísimo gusto, Randall. Pero a cambio de eso le voy a pedir 15 segundos. Adelante. A mí no me gusta, ni creo que a usted le guste, ni a los costarricenses nos gusta criticar por criticar. Cuando nosotros apuntamos a esto, yo quiero que mi objetivo, a las cosas que hay que hacer, mi objetivo es que la ciudadanía se dé cuenta, primero, este no es un país pobre, segundo, que la crisis tiene arreglo, y que vamos a salir y que vamos a pelear muchos porque el país no se nos descochere, pero que hay oportunidades y que vamos a tener que pensar claramente que llegamos aquí por procesos políticos y que la solución, yo cada vez me convenzo más que técnicas económicas, va a requerir decisiones políticas. Pero la esperanza está, este no es un país pobre, bajo ningún punto de vista. Yo creo que todos los que lo hacemos con la responsabilidad de querer un mejor país, criticamos porque no lo hacemos a la ligera, además, digamos, porque lo hacemos desde el fondo de nuestros conocimientos y de nuestro espíritu cívico, con el fin de que mañana seamos una mejor Costa Rica. Don Rodrigo tiene hijos, ahora lo dijo de su hija de 20 años, yo tengo 2 hijos, uno de 15 y uno de 10, y la Costa Rica que construyamos hoy es en la que ellos van a vivir. Yo sería el peor papá, y don Rodrigo también, si no deseamos una mejor Costa Rica para ellos. Don Rodrigo, muchas gracias. ¿Cuál canción escogió? Vea, para que vea qué viejo que soy yo, había una cancioncilla o una canción que se llama Viva la Vida de Chayanne. Esas eran mis canciones de adolescente, pero me parece que una tarde tan linda y cuando decimos temas tan pesados de que viva la vida, vamos a seguir viviendo, ojalá con más bienestar. Que viva la vida de Chayanne. Lo que estoy buscando, y ahí ya la estamos alistando en una cabina, lo que estoy buscando es el año de esa canción. Pucha, no me adelante demasiado. Viva la vida. Sí, así se llamaba. Pero es de las viejillas de Chayanne, ¿verdad? Por eso le digo. Perdón, cuando digo las viejillas me estoy refiriendo a las canciones, es de las canciones viejillas de Chayanne. Una distinción que hace gran diferencia. Tiene razón, ¿verdad? Indudablemente. Vamos a ver, aquí me están llamando de cabina y como está, señor. Es la que se llama Madre Tierra, don Rodrigo. Puede ser, yo la tengo aquí Óigala. Póngala ahí. Vamos a ver. No. Madre Tierra, creo que sí, tal vez. Madre Tierra, sí. Sí. A Madre Tierra, ok, listo. Bueno, pero se la perdono porque esa versión de Chayanne tiene 3 años. La canción es mucho más vieja, sí.
pero la de Chayanne tiene 3 años, entonces todo bien. Gracias, don Rodrigo. Vienen los compañeros de Deporte Monumental, ya va a jugar creo que Saprissa contra Grecia. A las 7 tendremos un resumen de Noticia Monumental. Mañana en Matices, que será a las 12:30 de la tarde, ¿saben de qué hablaremos? De WhatsApp. ¿Por qué todo el mundo se está yendo de WhatsApp? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las diferencias en seguridad? ¿Por qué es que todo el mundo se metió a Telegram ahora o a Signal? Bueno, mañana les contamos con expertos en temas de seguridad informática y el viernes, don Rodrigo Chávez en Matices. Chayanne despide el programa. Hasta luego y feliz tarde.